Mi esposo dijo que no quería tener hijos, pero tuvo uno con su amante. Ahora me busca y quiere que lo criemos juntos. El amor es ciego. No, peor aún. El amor es sordo, mudo y completamente estúpido cuando quieres creer que todo saldrá bien. Cuando conocí a Adrián, tenía 25 años y la vida por delante. Me acababan de ascender en el trabajo, vivía en un pequeño departamento en el centro de la ciudad y sentía que todo iba en la dirección correcta. Luego apareció él, con su seguridad arrolladora, su sonrisa encantadora y esa forma de hablar que hacía que todo pareciera fácil. Me enamoré rápido. Adrián tenía ese tipo de personalidad que te atrapaba sin que te dieras cuenta. Salimos durante 1 año y medio antes de casarnos, y aunque tuvimos nuestras diferencias, nunca sentí que fueran lo suficientemente grandes como para ser un problema. Excepto por una. Desde el principio, Adrián me dejó claro que no quería hijos. No era un tal vez en el futuro o un podríamos hablarlo después. Era un no firme y absoluto. No me veo siendo padre, me dijo en una de nuestras primeras citas. No quiero esa responsabilidad, no quiero perder mi libertad. Recuerdo haber sentido un pequeño nudo en el estómago en ese momento. Yo siempre me había imaginado siendo madre algún día. Pero el amor hace que pienses que puedes cambiar las cosas. Que puede ser suficiente. Así que lo acepté. Me convencí de que podía vivir sin ser madre, de que estar con él valía más que cualquier otra cosa. Nos casamos en una ceremonia íntima, sin grandes lujos, solo con nuestra familia y amigos más cercanos. Esos primeros años fueron buenos. Eran felices, llenos de viajes, cenas románticas y largas conversaciones sobre el futuro. Un futuro que, en mi mente, aún tenía una pequeña posibilidad de cambiar. Pero Adrián nunca cambió de opinión. Cada vez que el tema surgía, él lo cortaba de inmediato. Ya hablamos de esto, Sofía, decía con paciencia, pero con firmeza. Sabías en lo que te metías. Y yo me callaba. Me callaba cuando mis amigas empezaban a tener bebés y me pedían que fuera la madrina. Me callaba cuando veía familias en el parque y sentía un vacío en el pecho. Me callaba cuando, en las noches, me imaginaba cómo sería nuestra vida con un niño en casa. Aprendí a enterrar ese deseo. O, al menos, eso creía. No sé exactamente cuándo empezó a cambiar. Tal vez siempre había sido así y yo simplemente no lo había notado. O tal vez, en algún punto, dejó de verme como su prioridad. Lo cierto es que hubo señales. Pequeñas al principio. Llegadas, tarde a casa. Viajes de trabajo más frecuentes. Su celular, que solía dejar en cualquier parte, ahora siempre estaba boca abajo. Pero yo confiaba en él. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría para dudar? Hasta que recibí la llamada. Era un martes por la noche. Estaba viendo televisión cuando mi celular sonó con un número desconocido. Normalmente no contesto llamadas así, pero por alguna razón, lo hice. ¿Sofía? Era una mujer. ¿Quién habla? Pregunté, sintiendo un escalofrío en la espalda. Hubo un largo silencio antes de que hablara de nuevo. Su voz era temblorosa, como si estuviera reuniendo valor. Me llamo Laura. No sé cómo decirte esto, pero, estoy embarazada de Adrián. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No podía ser cierto. No podía ser real. Pero ella siguió hablando, dándome detalles, fechas, pruebas que hacían imposible negar la verdad. Él me dijo que te lo iba a contar, añadió. Pero sentí que debías escucharlo de mí. No recuerdo haber colgado. No recuerdo haber respirado siquiera. Solo me quedé ahí, sentada en el sofá, con el celular aún en la mano, mientras el mundo se hacía pedazos a mi alrededor. Cuando Adrián llegó a casa esa noche, supe que lo sabía. Se detuvo en la puerta, mirándome con cautela, como si esperara una bomba a punto de explotar. ¿Algo que quieras contarme? Mi voz sonó más calmada de lo que sentía. Él cerró los ojos por un momento y suspiró. No intentó negarlo. No inventó excusas. Sofía, déjame explicarte. No hay nada que explicar, lo interrumpí, sintiendo como la furia me llenaba el pecho. Solo dime una cosa. ¿Con ella sí quisiste tener un hijo? No respondió. Y eso fue suficiente para mí.
El silencio entre nosotros era denso, sofocante. Adrián no tenía excusas. No podía decir que fue un error porque el embarazo de Laura significaba que no fue solo una vez. No podía decir que no importaba porque él había tomado la decisión de acostarse con ella. Y lo peor de todo, no podía decirme que no quería hijos porque, con ella, sí lo había hecho. Me levanté del sofá lentamente, sintiendo cada músculo de mi cuerpo temblar de rabia. ¿Desde cuándo? Mi voz era baja, pero firme. Él se pasó una mano por el rostro, como si quisiera borrar la culpa que se reflejaba en sus ojos. No importa, responde la maldita pregunta. Su mandíbula se tensó. Hace un año. La bofetada salió de mí antes de que pudiera pensar en detenerla. El sonido resonó en la sala, dejándolo atónito. Un año, repetí en un susurro, sintiendo como mi estómago se encogía. Un año de mentiras. Un año en el que había compartido mi cama con un hombre que llevaba una doble vida. Un año en el que él me miró a los ojos y me dijo que me amaba, mientras estaba con ella. Sofía, extendió la mano para tocarme, pero me aparté como si su piel quemara. No te atrevas a decir mi nombre. No después de esto. Me dirigí a la habitación, sintiendo como mi cuerpo se movía en piloto automático. Saqué una maleta del closet y comencé a meter ropa sin pensar. No podía quedarme aquí. No con él, no hagas esto, suplicó desde la puerta. No así. Solté una risa amarga. ¿Y cómo quieres que lo haga, Adrián? ¿Quieres que lo hablemos como adultos? Que entienda que, por alguna razón mágica, ella te hizo querer ser padre y yo no. Él cerró los ojos por un momento, pero no negó nada. Porque sabía que tenía razón. Terminé de empacar lo básico, agarré mi bolso y salí de la habitación. Adrián me siguió hasta la puerta, pero no intentó detenerme. Antes de salir, me giré para mirarlo una última vez, espero que valiera la pena. Y me fui. Esa noche me quedé en casa de mi amiga Valeria. Cuando abrí la puerta de su departamento, no tuve que decir nada, porque ya le había contado todo en el camino. Ella solo me abrazó fuerte y yo rompí en llanto. Lloré hasta que me quedé sin lágrimas, hasta que mi cuerpo se sintió vacío, hasta que la rabia y el dolor se convirtieron en un cansancio insoportable. Los días siguientes fueron un borrón. No volví al departamento. Le pedí a mi hermano que recogiera mis cosas y se asegurara de que Adrián no estuviera ahí cuando lo hiciera. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Dormía poco, comía menos. Mi teléfono sonaba con mensajes de Adrián, de amigos en común, de familiares que no entendían lo que había pasado. No respondía a ninguno. Pasó un mes antes de que pudiera mirarme en el espejo sin sentir que estaba viendo a una extraña. 2 meses antes de que dejara de llorar al despertarme. 3 meses antes de que pudiera pronunciar su nombre sin sentir un nudo en la garganta. Pero seguía doliendo. Y entonces, justo cuando pensaba que finalmente estaba sanando, él volvió a aparecer. Ocurrió un día cualquiera. Estaba saliendo del trabajo cuando vi su auto estacionado frente al edificio. Mi estómago se encogió. No lo había visto en meses. No había querido verlo. Me apresuré a caminar en la dirección opuesta, pero él salió del auto y se interpuso en mi camino. Por favor, solo escúchame. Le sostuve la mirada, sintiendo el desprecio burbujear en mi interior. No tengo nada que decirte, le dije. Pero yo sí, me dijo él. Apreté los dientes. Quería gritarle, golpearlo, exigirle que desapareciera de mi vida. Pero en su rostro no vi la arrogancia que había mostrado la última vez que hablamos. Se veía, agotado. Derrotado. Algo en mí, quizás la parte estúpida que aún recordaba que alguna vez lo amé, me hizo suspirar con frustración. 5 minutos. Fuimos a una cafetería cercana. Me senté frente a él, con los brazos cruzados y la expresión de alguien que solo está esperando la excusa perfecta para marcharse. Adrián jugueteó con su taza de café antes de hablar. Ella me dejó. Dijo con voz temblorosa. Dijo que no estaba lista para ser madre, se fue, y me dejó al bebé. Lo miré, sin pestañear. ¿Y qué quieres que haga al respecto? Se inclinó hacia adelante, su voz seguía temblando. No sé cómo hacerlo solo. Yo, necesito ayuda. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que estaba diciendo. No,
No me estás pidiendo esto. Él tragó saliva. Sofía, tú siempre fuiste mejor en estas cosas. Siempre quisiste un hijo, aquí está la oportunidad perfecta para formar la familia que tanto querías. Me quedé mirándolo, sintiendo una risa amarga burbujear en mi garganta. Déjame ver si entiendo. Me engañaste. Tuviste un hijo con otra mujer, me hiciste creer que nunca querías ser padre y, cuando finalmente tienes la oportunidad de criar a tu hijo, ¿vienes a pedirme que lo haga yo por ti? Él parpadeó, como si no entendiera por qué sonaba tan ridículo. Me dijo, es solo que, no puedo hacerlo solo. Me levanté de golpe, haciendo que la silla rechinara contra el suelo. ¿Sabes qué, Adrián? Es una lástima. Pero ese niño tiene un solo padre. Y no soy yo. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Y, por primera vez en meses, sonreí. Cuando mi madre me llamó, supe que no sería una conversación agradable. Su voz sonaba más seria de lo habitual, como cuando quería darme un consejo que yo no había pedido. Al llegar a su casa, la encontré sentada en la sala con una expresión de preocupación. No tardó mucho en decirme que había hablado con Adrián. Respiré hondo antes de que terminara la frase. No podía creer que, después de todo lo que pasó, todavía hubiera gente en mi vida que pensara que yo debía involucrarme en ese desastre. Mi madre intentó hacerme ver que ese bebé no tenía la culpa, que era solo un niño que necesitaba amor. Pero yo no entendía por qué se suponía que debía ser yo quien le diera eso. Lo que más me dolió fue que, en el fondo, ella pensaba que estaba siendo egoísta. Para ella, ayudar a Adrián era lo correcto, porque yo lo había amado en el pasado. Pero ese amor ya no existía. Había muerto el día que descubrí su traición, y no había nada que pudiera hacer para devolverlo. Le dejé claro que no iba a hacer nada por él. No iba a ser la salvación de alguien que me destruyó. Y si ella sentía que Adrián necesitaba ayuda, era libre de dársela. Pero yo no lo haría. Cuando salí de su casa, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que mi madre no entendía mi postura, pero también supe que no cambiaría de opinión. Los mensajes comenzaron unos días después. Al principio eran súplicas disfrazadas de peticiones razonables. Decía que solo quería hablar, que entendiera su situación, que al menos le diera la oportunidad de explicarse. Cuando vio que no respondía, sus palabras cambiaron. Me acusó de ser cruel, de haberlo dejado en su peor momento, de ser alguien fría y sin corazón. No me sorprendió. Cuando alguien no obtiene lo que quiere, busca la manera de hacerte sentir culpable. Pero yo no tenía culpa de nada. Ignoré sus mensajes, y por un tiempo, todo pareció calmarse. Hasta que una tarde, al salir del trabajo, vi a su madre esperándome. No necesitaba que hablara para saber lo que iba a decirme. Su rostro lo decía todo. Para ella, yo era la responsable de la desgracia de su hijo. Adrián no era el culpable de nada, no era el traidor, no era el que había engañado y mentido durante un año. No, para ella, yo era la mala por no ayudarlo ahora que necesitaba apoyo. No me molesté en justificarme. Sabía que no serviría de nada. Para ella, Adrián siempre sería el niño bueno, el que solo cometió un error, el que necesitaba ser perdonado. Pero yo no estaba obligada a cargar con sus errores. Me fui sin decir más. No iba a gastar mi energía en convencer a alguien que ya había tomado partido. No esperaba volver a verlo, pero lo hizo de la única manera en la que todavía podía afectarme, con el bebé en brazos. Cuando abrí la puerta de mi departamento y lo vi ahí, sosteniéndolo, supe que estaba desesperado. Adrián nunca había sido un hombre que mostrara vulnerabilidad, pero en ese momento, parecía completamente derrotado. Por un instante, miré al bebé. Era tan pequeño, tan frágil, y algo dentro de mí se removió. Pero me obligué a recordar la verdad. No era mi hijo. No era mi responsabilidad. Adrián intentó hacerme sentir algo por él, pero su problema era que aún no entendía que lo que había roto entre nosotros era irreparable. Él estaba acostumbrado a que yo lo ayudara. Durante años, fui quien estuvo ahí cuando lo necesitó. Pero eso ya no existía. Cerré la puerta sin dudar. No me importó si Adrián se quedaba ahí, si se sentía perdido o si no sabía qué hacer con su vida. No me importó,
porque por primera vez en mucho tiempo, me elegí a mí misma. Y eso fue suficiente. Después de cerrar la puerta, me quedé de pie por un momento, escuchando el silencio. Esperaba que Adrián golpeara, que siguiera rogando, que insistiera como lo había hecho en los mensajes. Pero no lo hizo. Tal vez entendió que ya no quedaba nada más por decir. O tal vez se quedó ahí, esperando que me arrepintiera. No lo hice. Luego de eso empecé a enfocarme en mi vida, en mis propios sueños y proyectos. Retomé viejas amistades que había descuidado durante mi matrimonio. Volví a hacer las cosas que me hacían feliz antes de Adrián. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Y lo mejor de todo, sabía que esa paz venía de haber elegido lo mejor para mí. El tiempo pasó, y con él, el dolor de todo lo que había vivido con Adrián se fue disipando. No desapareció por completo, pero dejó de ser una herida abierta. Me permití reconstruirme, aprender a disfrutar de mi vida sin mirar atrás. Fue en uno de esos días tranquilos, cuando ya no esperaba nada del amor, que conocí a Daniel. No fue un encuentro explosivo ni una historia de película. Fue simple, natural, como si la vida hubiera decidido darme algo bueno después de tanto sufrimiento. Él tenía una energía tranquila, una calidez en su manera de hablar que me hacía sentir segura. No hubo prisa entre nosotros. Nos tomamos el tiempo de conocernos, de construir algo sólido. Y, poco a poco, el amor volvió a entrar en mi vida. Después de tan solo 8 meses juntos, sí, lo sé, fue demasiado rápido, pero la conexión entre nosotros dos era de otro mundo, así que decidimos casarnos. No fue una boda lujosa ni extravagante, solo un momento íntimo rodeado de quienes realmente importaban. Por primera vez, sentí que estaba con alguien que me elegía sin condiciones. La vida a su lado era hermosa. Pero había un sueño que aún nos faltaba cumplir. Desde el principio, ambos queríamos formar una familia. Tener hijos era algo que habíamos imaginado juntos, algo que veíamos como el siguiente paso natural en nuestro matrimonio. Intentamos durante meses. Al principio, nos decíamos que era cuestión de tiempo, que debíamos ser pacientes. Pero a medida que los meses pasaban, la paciencia se transformó en preocupación. Finalmente, decidimos ir al médico. Las pruebas fueron exhaustivas y las esperas parecían eternas. El día en que recibimos los resultados, supe que algo no estaba bien solo con ver la expresión del doctor. Daniel era quien tenía el problema. Nunca podría tener hijos de manera natural. Me sentí destrozada. No porque lo culpara, sino porque el futuro que habíamos imaginado juntos se desmoronaba frente a nosotros. Daniel intentó consolarme, asegurándome que encontraríamos otra manera, que lo superaríamos juntos. Pero en ese momento, lo único que sentí fue un dolor profundo. Los días siguientes fueron silenciosos. No porque hubiera distancia entre nosotros, sino porque ambos necesitábamos procesarlo. Pensamos en alternativas. La adopción se convirtió en un tema recurrente, pero algo en mí seguía resistiéndose a la idea. No porque no quisiera adoptar, sino porque sentía que el universo nos había cerrado todas las puertas a la maternidad y paternidad. Y entonces, ocurrió algo que jamás habría imaginado. Era una tarde cualquiera. Estaba sola en casa cuando alguien llamó a la puerta. No esperaba a nadie, así que abrí con curiosidad. Lo que vi me dejó sin aliento. Frente a mí, en el suelo, había una cuna con un bebé dentro. Por un momento, mi mente se negó a comprender lo que veía. Pero entonces, vi la carta junto a la cuna. Temblando, la recogí y la abrí. Era de Adrián. Decía que lo sentía, que había intentado ser un buen padre, pero que no podía más. Que la vida se le hacía insostenible, que el peso de la responsabilidad lo estaba ahogando. Decía que había decidido irse del país para empezar de nuevo, para buscar una mejor vida. Y que no podía llevarse a su hijo con él. No podía creerlo. Había abandonado a su propio hijo. Lo había dejado en mi puerta como si fuera una carga que ya no quería llevar. Miré al bebé. Era pequeño, vulnerable. Me miraba con esos ojos grandes y curiosos, sin saber lo que estaba ocurriendo. Mi primer instinto fue llamar a Daniel. Necesitaba que él estuviera ahí, que me ayudara a entender qué hacer. Cuando Daniel llegó y vio al bebé,
entendió que algo importante había sucedido. Le entregué la carta sin decir nada y lo vi leerla con el mismo asombro y enojo que yo había sentido. Luego de unos minutos de silencio, le conté todo. Le hablé de Adrián, de su traición, de cómo había intentado forzarme a ser parte de la vida de este bebé, y de cómo ahora, después de todo, lo había dejado en mi puerta como si fuera una solución a sus problemas. Daniel escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, suspiró y se quedó mirando al bebé en la cuna. Yo ya había tomado una decisión. No podía hacerme cargo de él. No porque lo culpara por los pecados de su padre, sino porque no estaba preparada para ser madre de un niño que no había pedido, en una situación que no había elegido. Le dije a Daniel que lo llevaríamos a una casa hogar, que ahí podrían encontrarle una familia que lo quisiera y pudiera darle el amor que merecía. Pero entonces, Daniel me sorprendió. Con una calma absoluta, me dijo que lo adoptáramos. Me quedé en shock. No era lo que esperaba escuchar. Me explicó que, si bien no podía tener hijos, eso no significaba que no pudiera ser padre. Que él ya había hecho las paces con la idea de adoptar, y que ahora el destino nos estaba poniendo a este niño en el camino. Dijo que sabía que era complicado, que entendía mi historia con Adrián, pero que no debíamos dejar que eso nos impidiera ver lo más importante: este niño necesitaba una familia. Y que nosotros podíamos ser esa familia. Esa noche no dormí. Pasé horas sentada junto a la cuna, observando al bebé. Él no tenía la culpa de nada. No había pedido nacer en esas circunstancias. No había pedido ser abandonado por su padre. Era solo un niño que merecía amor. Pensé en todo lo que había pasado. En el dolor, en la traición, en las veces que quise ser madre y la vida me lo negó. ¿Era esta mi segunda oportunidad? ¿Era esto el destino tratando de decirme algo? Al amanecer, supe mi respuesta. Cuando Daniel despertó, lo miré con decisión y le dije que sí. Que este niño sería nuestro hijo. Y en ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. Actualización 1. Han pasado 3 años desde aquella noche en que Mateo llegó a nuestras vidas. Recuerdo lo asustada que estaba, la incertidumbre que sentía sobre si podía ser su madre, sobre si podría amarlo como un hijo propio. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo absurdo que era ese miedo. ¿Por qué? Lo amo. Lo amo con cada parte de mi ser. Mateo ya no es un bebé indefenso. Ahora es un niño lleno de energía, con una risa contagiosa y una curiosidad infinita por el mundo. Es un pequeño torbellino que corre por la casa, que pregunta cosas imposibles de responder con su vocecita dulce, que ilumina cada rincón de nuestro hogar con su presencia. Daniel y yo somos más felices de lo que jamás imaginé que podríamos ser. No somos una familia perfecta, porque ninguna lo es, pero somos una familia de verdad. Mateo adora a Daniel. Lo sigue a todas partes, lo imita en todo. Si Daniel se sienta con un libro, Mateo toma uno de sus cuentos y se sienta a su lado, imitando su postura. Si Daniel arregla algo en casa, ahí está Mateo con su pequeño destornillador de juguete, intentando ayudar. Y yo soy su mamá. No hay más dudas en mi corazón. No hay más sombras del pasado que pesen sobre mí. Mateo no sabe de dónde vino ni la historia detrás de su llegada a nuestra familia. Algún día, cuando sea lo suficientemente mayor, se lo contaré con la mayor sensibilidad posible. Pero por ahora, lo único que necesita saber es que es amado, que es querido, que siempre tendrá un hogar con nosotros. A veces, en las noches, cuando lo arropo y le doy un beso en la frente, me quedo un momento observándolo dormir. Y en esos momentos, me doy cuenta de que todo lo que viví, todo el dolor, todas las lágrimas, me llevaron hasta aquí. A este niño maravilloso. A este esposo increíble. A esta vida que, aunque no fue la que imaginé, terminó siendo mejor de lo que jamás habría soñado. Y por primera vez en mucho tiempo, puedo decir con total certeza que soy feliz.